Hermanos, Dios me lo bendiga. Es un placer estar por aquí, por este medio, de poderle transmitir la palabra de Dios con el propósito de que todos podamos permanecer en un mismo espíritu y en una misma unidad. Sé que estamos pasando momentos muy difíciles, pero al mismo tiempo vemos la mano de Dios a través de este confinamiento, tratando con nuestras vidas, tratando que nos podamos examinar, que podamos estar a cuenta con Él, que podamos de una manera reflexionar sobre cómo estamos delante de su presencia. Y por eso el Señor nos está, a través de este confinamiento, viendo la mano de Dios a través de su misericordia, que Él siempre, como dice la palabra del Señor, es cada mañana son nuevas sus misericordias y nos está llevando a que podamos analizarnos y ver nuestra realidad de cómo estamos delante de su presencia para que podamos despertar de cualquier sueño que podamos estar y poder estar alertas, así como estas 5 vírgenes que dice que fueron muy prudentes al estar esperando al amado y tener ese extra aceite en sus lámparas, con sus lámparas encendidas. Y es así, hermanos, como nosotros debemos estar en estos momentos difíciles con nuestra lámpara encendida, con ese extra aceite que sabemos que es la unción del Espíritu Santo, la cual nos va a llevar a nosotros a poder soportar toda prueba. Amén. Vamos a ir a la palabra en esta mañana o en esta tarde o en esta noche cuando lo vean. Vamos a ir al Salmos 15, vamos a leer todo el Salmos 15, que son 5 versículos. Y el tema que le puse a esta prédica o reflexión es ¿quién califica? Amén. Es muy importante saber quiénes son los que califican para que podamos entender hacia dónde el Señor nos está llevando y poder nosotros ir a alcanzar el propósito. Amén. Vamos a ir al Salmos 15. Dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Amén. Y sabemos que este salmo, pues sabemos que es un salmo que lo hizo nuestro hermano David, el dulce cantor, como le llamaban, de Israel, cuyo dice corazón era conforme al de Jehová, porque dice que él hacía su voluntad. Y no era nada fácil, hermanos. Hacer la voluntad del Señor no es nada fácil. Por eso el Señor nos deja su palabra, su consejo, para que podamos en estos momentos poder hacer su voluntad. Amén. Y dice que se asemejaba al corazón de Jehová. Y sabemos que esto requiere, hermanos, de mucha dedicación, mucho esfuerzo, mucha determinación, mucha entrega, mucho trabajo y por sobre todo conocernos a nosotros mismos. Amén. Porque aún él venía, si vemos en el versículo 1, viene David y le hace una pregunta a Jehová. Amén. Y le dice, ¿quién habitará en tu tabernáculo y quién morará en tu monte santo? Y le dice, ¿quién? Aún siendo el rey de Israel, él se veía que no era capaz, que se veía que no era apto para poder estar en la presencia del Señor. Por eso él le preguntaba, ¿quién podría? ¿Quién calificaría? ¿Quién estaría apto para poder estar en esa presencia, para poder tener esa comunión con Dios?
Por eso él se examinaba a sí mismo. Y vemos ahí, hermanos, que también podemos ver que Dios, a través de su misericordia y con ese mucho trabajo que le tocó a nuestro hermano David, eh, llegar al punto en que Dios pudiera testificar de él y dijera de que él había hallado a su hijo, al hijo de Isaí, un hombre. Dice que era un hombre como nosotros, hermanos, con debilidades, con fallas, con tropiezos, conforme al corazón de Jehová. Eso es algo hermoso, hermanos. Sabemos que en nosotros hay muchas debilidades, muchas fallas, muchos tropiezos, muchas cosas que nos impide estar en esa presencia del Señor, pero que no es imposible, porque al punto de que el Señor mismo testificó de que David llegó a tener el corazón de Jehová, llegó a estar y permanecer en la presencia del Señor para poder conocer cuál era el corazón de Jehová. Amén. Y aún Pablo nos dice que no lo había aún él hallado, no lo había él alcanzado, pero que él decía que iba hacia y que no era perfecto, pero que iba hacia donde tenía la meta, su objetivo, su mirada, que era estar en la presencia del Señor. Amén. En esa eternidad. Y solo se logra estando en su presencia a través de, como nos dice ahí, quién habitará y quién morará. Amén. Nos habla de habitar y de morar. Nos habla de poder residir en un lugar, hermanos, en donde podamos hacer ese lugar nuestra casa. Amén. Una casa permanente, un lugar permanente donde Dios pueda morar, y es en cada uno de nuestras vidas donde Dios quiere morar, quiere hacer su casa, esa casa permanente donde podamos tener ese espacio para Él, esa comunión con Él, para que podamos entonces poder habitar de una manera correcta y poder morar con Él de una manera en continuo. Amén. Así como dice que se hacían los sacrificios de continuo, hermanos, tenemos que en esa continuidad tener el de poder estar como es en su presencia, amén. No importando las circunstancias, no importando el lugar, poder estar siempre con la presencia del Señor en medio de nuestras vidas, amén. Es necesario saber que en estos tiempos difíciles, cómo y de manera debemos acercarnos a la presencia del Señor, hermanos, y no ir de cualquier manera para que Dios pueda usarnos. Porque muchas veces pensamos, hermanos, poder entrar a la presencia del Señor de la manera que en nuestra capacidad o en nuestra mente lo pensamos que el Señor nos va a aceptar, o de la manera como si es cualquier cosa. Y la verdad es que nos dice que no, porque dice que quién morará en el tabernáculo del Señor, en ese monte santo, en la presencia del Señor, hermanos. No podía entrar al tabernáculo cualquier persona, no podía entrar al tabernáculo o al lugar santísimo cualquier sacerdote, tenía que solamente ser el sumo sacerdote. Una vez al año dice que entraba él para poder sacrificar, para poder presentar al Señor ese sacrificio, para poder que sean perdonados los pecados del pueblo. Y no era de cualquier manera, hermanos, era con un temor reverente en el cual estos sacerdotes entraban para ministrar en la presencia del Señor. Por eso nos muestra a través de la palabra de qué manera podemos entrar, de qué manera podemos ser aptos o calificar para poder estar en la presencia del Señor todos los días de nuestras vidas, hermanos. Porque nos dice que en los salmos que dice que vayamos a los atrios del Señor, a llegar a entrar a su presencia, hermanos. No es cualquier cosa, amén. Y vemos
¿Cuántos de nosotros entramos, nos acercamos o le buscamos con ese temor reverente? Tenemos que mirar de qué manera estamos entrando hacia su presencia, amén, hacia ese lugar donde Él se mostraba, hermanos. Dice que en el tabernáculo Él mostraba, se manifestaba al pueblo a través de este medio para poder tener comunicación con ellos. Es necesario que nos examinemos de qué manera estoy acercándome a Dios, en dónde pensamos que Dios me tiene que aceptar como soy. Hermanos, nosotros somos sacerdotes del Señor, no somos cualquier persona. Y como sacerdotes, ellos llevaban un rito, ellos llevaban una limpieza, ellos tenían que llevar un proceso en el cual tenían que purificarse para poder entrar en la presencia del Señor. De esa misma manera, a nosotros nos toca también purificarnos para poder estar aptos y poder calificar y estar en esa comunión con Dios y Él nos pueda escuchar y Él pueda mirar cuál es nuestro clamor, cuál es nuestra necesidad y el poder venir a ayudarnos, hermanos. Y no pensar que la gracia del Señor me va a cubrir, porque la gracia del Señor no va en contra de lo que es la santidad que el Señor nos está pidiendo a cada uno de nosotros. Por eso es que, hermanos, nos dice en número 1:51, dice que el extraño que se acerca morirá, hermanos. Esto le pasó a los hijos de Aarón, que ellos vinieron y ofrecieron un fuego extraño, hermanos. Y el Señor no quiere que nosotros vengamos y muramos, ya no de una manera física, pero una manera espiritual, donde nuestra oración no sea escuchada, donde nuestra búsqueda no sea el objetivo de que nuestras vidas sean transformadas. Amén. Dice que David temía no tener los requisitos o cualificar para estar delante de la presencia de Dios, pero que ha tenido en un nuevo nacimiento, podemos tener esa comunión con Dios. Amén. Nos habla Salmos 92:13, dice que plantados, situados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán, hermanos. Ahí en esa presencia del Señor vamos a ser renovados, vamos a tener esos frutos, pero si no, hermanos, no podríamos. Tenemos que ser plantados, tenemos que ser situados en ese lugar, en ese monte santo, en ese lugar específico que el Señor nos ha llamado a tener. Amén. David no le preguntaba quién calificaba o quién estaba apto para tener comunión con Dios. Para de una manera, hermanos, él a través de este salmo nos estaba incitando a buscar el camino, el modo, la vía que nos lleva a tener esa comunión. Para obtenerlo, tenemos que cumplir unos requisitos y para eso nos habla ahí en el versículo 2, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Es necesario que andemos en integridad y hagamos justicia. Y andar dice que es alcanzar. Quiere decir que algo que es alcanzar es que aún todavía no se ha podido llegar a obtener, pero que si nosotros, hermanos, lo deseamos, lo podemos llegar a obtener. Amén. Es un modo, dice que también eh, es caminar, es conducir, es crecer. Nos habla de una acción que se tiene que llegar a dar en medio de nuestras vidas. En esa integridad, estar enteros, sin defecto, perfecto, recto, sin tacha, porque nos dice la palabra que sin santidad nadie podrá ver al Señor. Es, hermanos, ahí todos los días donde tenemos que examinarnos y llegar a purificarnos cada uno de nosotros para poder llegar a obtener esa, llegar a poder estar en la presencia del Señor. Hacer justicia, dice que es practicar las buenas obras, lavando nuestras ropas,
Eso es examinando, quitando, olvidando y perdonando para que el que comenzó la obra la termine. Muchas veces pensamos que es imposible llegar a lograrlo, pero si tenemos la actitud y deseo que tuvo David, llegaremos a estar en la presencia del Señor todos los días de nuestras vidas. En el Salmo 27:4 dice, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Y le dice, esta buscaré, en esto me esforzaré por tener esa comunión con Él, dejando todo afán, toda angustia, todo desespero, toda incertidumbre, toda depresión, todo miedo, hermanos. Nos toca es buscar y buscar es trabajar. No es que lo va a venir, sino que nosotros nos toca accionar, hacer ese paso, dar ese paso de fe para poder entonces entrar en la presencia del Señor. Vemos que no es solo un deseo, sino un requisito para la vida de un cristiano. ¿Y qué haré para heredar la vida eterna? Dijo el joven rico. ¿Y qué debo hacer para ser salvo? ¿O qué me impide estar en la presencia de Dios y tener comunión con Él? ¿En qué áreas de mi vida no estoy dando fruto para andar en integridad? Porque no solo nos habla de las normas o de las conductas, sino del deseo de tener ese coloquio con Dios y ser acepto. Por eso nos demanda santidad, de lo que cual mucho olvidamos y vivimos, de un cristianismo de nombre. Así como le decía a la iglesia de Sardis, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Y el Señor nos está a través de esta palabra despertando, hermanos, para que nosotros miremos cómo estamos delante de su presencia. La integridad y la justicia tiene que ser el estilo de la vida de un cristiano para poder seguir los pasos de Cristo. A Abraham se le dijo en Génesis 17:1, andad delante de mí y sed perfecto. Y le tocó a Abraham hacer esa acción de fe para que entonces en esa acción de fe el Señor lo llevara a poderse él mismo ser perfecto, tener esa santidad en medio de su vida. Para poder hablar verdad, dice, en su corazón, porque nos habla de que el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Y sabemos que en el corazón es donde brotan las emociones, los pensamientos, las acciones. La palabra dice que es engañoso más que todas las cosas. El que reconoce lo interior de su corazón, lo que está en lo oculto, que es sincero consigo mismo, porque delante de él, hermanos, nada podemos nosotros ocultar. David por eso le decía al Señor, tú conoces mis pensamientos, tú lo sabes todo, Señor. Él es el único que puede salvarnos, hermanos. Él a través de su palabra, hermanos, viene a traer, a sacar todo lo que está oculto. Él es el que penetra a lo más profundo de nuestro corazón y hace que podamos salir de todo engaño, de todo celo, de toda envidia, de todo rencor, de toda amargura, de contiendas, o pensar que solo nosotros tenemos la razón. Y es ahí, hermanos, donde podemos nosotros hablar verdad a nuestro corazón, poder reconocernos a nosotros mismos. Y como dice, vamos a ver los versos del 3 al 5, vamos a ver las características de un hombre que camina en integridad, que practica la justicia y habla la verdad en su corazón. Y dice que es un hombre semejante a Jesucristo. En su humanidad nos lo mostró para que lo imitemos y tener comunión con el Padre. Y de que no es imposible si ponemos toda nuestra voluntad. Amén. Analicemos cómo es nuestro carácter, tanto en lo interior como en lo exterior. Vemos el ejemplo, hermanos, de Job.
que dice que era hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Se puede decir que este hombre calificaba, hermanos, calificaba para poder estar en la presencia del Señor. Vemos que esto lo llevó a mantenerse aún en las circunstancias más críticas de su vida. Su carácter se mantuvo firme, aún perdiendo sus hijos, aún perdiendo su salud, aún perdiendo su posesión y aún perdiendo el respeto de su mujer, al punto de que le llegó a decir: aún tú retienes tu integridad, porque no maldices a Dios y muérete. Él pudo mantenerse íntegro hasta lo más caótico de su vida. ¿Cuántos hemos renegado en las pruebas que Dios nos manda? ¿Cuánto hemos dicho gracias, Señor, o amén? ¿O cuánto hemos dicho el por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué esta situación? ¿Por qué me pasas por esto, Señor? Y entonces no podemos ver que necesitamos ser íntegros, necesitamos retener esa integridad para poder entender los propósitos del Señor. Porque sabemos que a través de estas pruebas el Señor está probando nuestro corazón. No solo mantuvo su integridad para con su Dios, sino para con los hombres también. Y esto nos lleva, hermanos, a poder tener ese testimonio para otros. Cuando mi estabilidad, mi firmeza está puesta en ese galardón, en ese Dios que nos ayuda y nos protege de todo mal. Amén. Vemos ahí en el verso 3, dice: el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. El que usa bien, dice, su boca y hace frenar su lengua. Aquel que es prudente a nuestro hablar, prudente para no dañar a nadie. Como nos dice su palabra, que seamos pronto para oír y tardos para hablar. Jesús dice que fue llevado hacia el matadero y no abrió su boca. De esta forma el Señor nos enseña a cómo, hermanos, poder frenar, no calumniar con nuestra lengua, sino que poder, hermanos, bendecir a nuestros hermanos. Amén. Y dice que no desea el mal para su prójimo. Es el que no toma en cuenta el agravio, el que perdona, el que restaura las relaciones. Y el Señor nos ha llamado a poder restaurar nuestras relaciones en nuestros hogares, en nuestras familias, para que podamos entonces, hermanos, poder estar en la presencia del Señor. Y dice que no admite reproche, no anda en chismes, pleitos, afrentas, murmuraciones, ni mira la falta de los demás, ni anda dividiendo al cuerpo de Cristo, sino todo lo contrario, siguiendo el consejo de Cristo. Nos habla en Mateo 5:44 al 48, dice que amad a vuestros enemigos, a esos vecinos, al que está a mi lado, bendecir a los que maldicen, hacer bien a los que aborrecen, orar por los que ultrajan, aquellos que os calumnian y os persiguen. Amén. Haciendo esto cumplimos la ley del amor, que es lo que a nosotros nos lleva a poder estar en la presencia del Señor. Amén. Y en el verso 4 dice: aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Amén. Es aquel que se aparta del mal, que llama a lo bueno, bueno, y a lo malo, malo, y no a lo malo, bueno. Que su deseo está en honrar a Dios, así sea que tenga que morir en el intento. Que es firme en su posición, que hace lo correcto, aunque esto implique ser enemigo del mundo. No podemos ser tibios o, o, o jugar a dos bandos. No podemos servir a esos dos señores, porque dice la palabra que a uno amaremos más y a otro menos. Entonces, hermanos, el Señor nos dice a través de Santiago 4:4 que la amistad del mundo es enemistad contra Dios.
Y ahí es donde tenemos que preguntarnos, ¿quiénes son mis amigos? ¿Los del mundo? O como dijo Jesús en un momento, cuando le preguntaron, mira, ahí están tu madre y tus hermanos. Y él les dijo, no, mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Amén. ¿En qué negocios andamos? ¿En los de este mundo, en los afanes de este mundo o en los negocios de arriba, buscando el reino de los cielos para nosotros? ¿A quién apreciamos? ¿A aquellos que nos dicen sigue como estás o aquel que te dice mira tu caminar, mira tu andar, mira cómo estás? ¿Quién queremos ser, hermanos? ¿Queremos ser hijos de Satanás o hijos de Dios? Hay dos bandos. Uno tiene que escoger uno nada más. Entonces ahí es donde tenemos que ser sinceros con nosotros mismos y pesarnos y mirar a dónde queremos estar. Amén. Y a qué Dios queremos servir. No seamos como dice Mateo 15:8, dice, este pueblo con labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Y Tito 1:16 dice, profesan conocerme, pero sus hechos me niegan. Amén. Y dice en el versículo 5, ¿quién su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho? Aquel que no se vende, el que camina en rectitud, el que hace justicia, el que edifica su vida sobre la roca inconmovible, el que persevera hasta el final. Dice que es aquel, dice que el que hace estas cosas no resbalará jamás. El Señor nos está llamando, nos está dando estas pautas, nos está dando este manual que es su palabra, para que dice que el que haciendo estas cosas no resbalará jamás, no será movido, no será sacudido por las circunstancias que podamos poder llegar a pasar o que estemos pasando, hermanos. Es momento en donde tenemos que estar bien cimentados en la roca que es Cristo Jesús. Amén. Sino que permanece en la presencia de Jehová, porque nada perturbará su bienestar ni desestabilizará su seguridad. Amén. Echemos nuestra carga sobre él. ¿A quién podemos acudir si solamente Dios tiene palabra de vida eterna? David decía que él no era conmovido porque él ponía siempre a Dios delante de él, siempre estaba en su presencia, siempre tenía esa comunión con él. Por eso su confianza dice que estaba puesta en la diestra de su Señor, que era aquel que lo sostenía. Juan nos habla la palabra en capítulo 13, versículo 17, que dice que si sabemos hacer estas cosas, somos más bienaventurados si la hiciésemos. Es momento de hacer hacedores y no tan solos oidores de la palabra. Si deseamos estar en la presencia de Dios y tener comunión con Él, es necesario que trabajemos en nuestro carácter. Todo, no cumplimos todo, pero si queremos, es posible. Sí se puede, hermanos. Sí se puede podernos mantener en la presencia del Señor con esa integridad, con esa justicia y hablando sobre todo, verdad, a nuestro corazón. Amén. Y eso, todo esto lo podemos obtener a través de este carácter de Cristo, que dice que si tenemos este carácter, vamos a poder gozar de esas bendiciones y seguridad del Señor. Amén. Y para poder concluir, vamos a ir al Salmo 125 y vamos a leer del 1 al 5. Dice, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo. Nos habla de que Él está, hermanos, no de que Él estará o de que estuvo, sino de que Él está. Él está en medio de las tormentas, Él está en medio de la situación, Él está en medio de todas las cosas que aún podamos ver como difíciles, hermanos, pero sabemos que Él está, dice. Así Jehová está alrededor de
su pueblo, aquel que le invoca, aquel que se acerca, aquel que, hermanos, le busca. Dice que Él va a estar para aquellos que son su pueblo. Amén. Por eso le decía Jehová, le preguntaba David a Jehová: ¿quién entrará en tu monte santo? ¿Quién entrará? ¿Quién habitará ahí? Y Jehová no fue ni corto ni perezoso, vino y le dio la respuesta de cómo podía él habitar, de cómo él podía morar en ese monte santo, y le dio todo el manual para que pudiera seguirlo y poder así no resbalar jamás, para que en cualquier momento que nos hallemos, hermanos, poder tener nuestra confianza en la fe de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Y dice, desde ahora y para siempre, desde ahora, hermanos. No es para mañana esta palabra, sino desde ahora, desde este momento en que podamos nosotros poner nuestro corazón hacia la disposición de nuestro Señor para poderle buscar, para poder intimar con Él, para poder tener esa comunión con Él. Porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que extienda a los justos sus manos a la iniquidad. Haz bien, oh Jehová, a los buenos y a los que son rectos en su corazón, mas a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová lo llevará con los que hacen iniquidad. Paz sea sobre Israel. Paz sea, hermanos, sobre cada uno de nosotros, sobre cada uno de sus hijos, sobre aquellos que nos llamamos hijos israelitas. Amén. Y la persona que vive de acuerdo al carácter de Cristo, como les decía, es aquel que va a gozar de esas bendiciones, de esa seguridad que nos da el Señor. Queremos ser estables, queremos calificar o ser aptos para poder estar en la presencia del Señor. Solo se consigue a través, hermanos, de siguiendo este manual, como les decía, agradando a Dios, viviendo de acuerdo a su voluntad y habitando en su presencia, bajo la sombra del Omnipotente, hermanos. Es la única forma en la que podemos mantenernos firmes y seguros, estables, hermanos, para que en estas condiciones que estamos viviendo, en estos momentos, nada nos desestabilice nuestra confianza en el Señor, sino que cada día sea aferrada más y más hacia Él, para que a través de estas circunstancias, estos momentos difíciles, podamos nosotros llegar a pasarlo y tener esa bendición de parte de Dios. Amén. Gracias le damos al Señor por esta reflexión, por esta prédica, como ustedes lo quieran llamar, hermanos. Sabemos que estamos en un momento muy difícil que está pasando todo el país, todos los países, porque esto no solamente es en este país, sino en todos los países, pero sabemos que nuestra confianza está puesta en el Señor y nuestros ojos en aquel galardón, en la vida eterna. Amén, hermanos. Dios me los bendiga, Dios los guarde mucho. Seamos prudentes, por favor, hagamos caso en las noticias, lo que nos dicen que tenemos que hacer para que el Señor nos resguarde, hermanos. Porque si nosotros no obedecemos a los humanos, ¿cómo vamos nosotros poder obedecer a Dios? Tenemos que ser prudentes y ser como es hacedores de la palabra que el Señor nos da. Amén. Y también orar, hermanos, orar los unos por los otros, orar por todo el mundo, restablecer ese vínculo de familia, establecer, hermanos, esa comunión los unos con los otros, poder perdonarnos, poder arrepentirnos delante del Señor para que nuestras vidas estén preparadas para que en cualquier momento que el Señor nos llame delante de su presencia podamos estar firmes, listos y preparados para que el Señor, si nos llama, pues poder irnos con Él. Amén, hermanos. Dios me lo bendiga. Vamos a en estos momentos orar para que sea Señor
bendiciendo y ayudándonos a cada uno de nosotros. Inclinemos nuestro rostro. Gracias, Padre Santo, Dios de Israel, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu consejo. Gracias por todo lo que tú nos das, oh Jehová, Dios de Israel, Señor. Por aún, Señor, este confinamiento, Señor, en el cual, Señor, tú has venido a tratar a cada una de nuestras vidas. Nos has venido, Señor, a que podamos llegar a examinarnos, Señor, oh Jehová. ¿Cómo está nuestra relación contigo, Jehová? ¿Cómo está nuestra comunión, oh Jehová, Padre? ¿De qué manera nos podemos acercar? ¿De qué manera tenemos que acercarnos, oh Jehová, Padre? Para que toda oración, Señor, para que toda súplica, Padre, para que todo ruego, Señor, sea contestado, Jehová, Padre, mi Dios amado, y seas tú haciendo la obra en cada uno de nuestras vidas. Gracias te damos, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos en sus hogares, Señor. Aún, Señor, aquellos que tienen que ir a trabajar, Señor, cúbrelos, Señor, y que ellos vayan, Señor, con tu seguridad, Señor, mi Dios. Quita todo miedo, Señor, toda angustia, Señor, Padre, mi Dios amado, y pon paz, oh Jehová. Paz sea para cada uno de nosotros. Señor, poniendo tu paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, mi Dios, porque la paz que tú nos das, Señor, no es como el mundo la da, Señor. Padre, mi Rey amado, bendícenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.